con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamadle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si nos mundano el placer, obtendremos su amor y el divino favor. Hacer, obedecer, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Qué bendición, hermanos. Vamos, pueden tomar su asiento. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener una enseñanza diferente a la que tenemos del libro de Proverbios, de Eclesiastés. Bueno, lo que pasa es que todos llevamos la misma enseñanza a nivel iglesia, ¿verdad? Y algunos van atrasados, otros van adelantados, pero no se preocupe, hermano. Vamos a terminar ese estudio de cualquier manera. Mateo 28, versículo 18 al 20. Quiero hablarle en esta mañana, hermanos, acerca de 4 principios para evangelizar. 4 principios para evangelizar, o 4 verdades para evangelizar. Cada verdad incluye otras 4 verdades. Entonces son 16 verdades, ¿amén? Pero son 4 principios para evangelizar. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, hermanos, porque es bien importante que el cristiano aprenda a compartir su fe. El cristiano aprenda a compartir su fe. Si usted no aprende a compartir su fe, hermano, usted no está agradando completamente a Dios. Y si usted no está agradando completamente a Dios, mire, usted se va a privar de grandes cosas, porque compartir nuestra fe es uno de los mayores privilegios que la Biblia nos enseña que tenemos, porque no solamente se trata, hermano, de una recomendación, se trata de un mandato de parte de Dios. Es un mandamiento que Dios nos ha dado, el que vayamos y hagamos discípulos, vayamos y prediquemos, anunciemos el mensaje de salvación. Mire Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que conocemos como la gran comisión o el gran mandato. Este mandato nuestro Señor Jesucristo lo dio a sus discípulos, a sus seguidores. Y el mandato, hermano, no se limita solamente a sus discípulos, a sus discípulos que están con vida en ese momento. Ese mandato se transmitió a los discípulos después de ellos.
De tal manera que es una enseñanza para todo aquel que es un creyente en Cristo. Mire dos pasajes importantes. Primera de Corintios 9, Pablo nos muestra o nos da el sentir correcto que nosotros debemos de tener hacia este mandato. Porque este mandato, hermano, trata de pensar en otros, de hacer algo por otros. Hay muchas cosas que la gente hace por otras personas. Hay gente que le da comida a otros, hay gente que le da ropa a otros, hay gente que de alguna manera, ¿verdad? Hay diferentes cosas. Y está bien que se haga eso. Si nosotros como iglesia podemos hacer eso, lo debemos hacer, hermanos. ¿Verdad? Si podemos ser de bendición al que no tiene comida, al que no tiene ropa, al que no tiene, de alguna manera podemos ayudar, hay que ayudarlo. Pero esto es lo que usted debe hacer. Amén. Dice 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sí se da cuenta? Mira el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Mira el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, Pablo está aquí hablando, hermano, cómo él podía percibir el mandato de Dios. Dice, me es impuesta necesidad. Y ay de mí, escucha esas palabras, ay de mí si no anunciare el evangelio. Mire otro pasaje, Ezequiel 3:18. La Biblia enseña, hermanos, este pasaje lo podemos aplicar en ese contexto porque la Biblia dice que hay un peligro inminente. ¿Cuál es el peligro inminente al que toda persona está expuesto a morir en sus pecados? Dice la Biblia que todos son pecadores delante de Dios. El pecado nos separa de Dios y el pecado nos condena. Si una persona muere sin Cristo, si una persona muere en sus delitos y pecados, dice la Biblia que esa persona estará condenado eternamente. Entonces nosotros, sabiendo de ese peligro inminente, nosotros debemos de advertir de ese peligro. Amén. Hay quienes quieren escuchar y hay quienes no van a querer escuchar. Pero mi deseo es que escuchen. Amén. Mi deseo es que escuchen. Hay quienes me van a ignorar, pero hay quienes sí me van a escuchar. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré, ¿qué dice? De tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. Es decir, hermano, ¿cómo usted puede ver el peligro que viene y no advertir y no avisar? Mire, a veces vemos situaciones en las que hay peligro y nuestro deseo es ayudar. ¿Cierto o no es cierto? Si usted ve, por ejemplo, que una casa se está quemando, ¿qué haría? Pues correr. Espero que tenga en su corazón ayudar. Si sabe que hay un niño allá adentro, hay un bebé allá adentro, la tendencia es, o el deseo es ayudar. Amén. El profeta dice, Dios le dice al profeta, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, hermano. Hay una responsabilidad. Pablo dice, ay de mí si no anunciare el evangelio.
Qué triste sería que esa persona a la cual yo conocí, ella sabía que yo era, bueno, esa persona que yo conocí y nunca le hablé de Cristo, nunca supo ni siquiera que yo era cristiano. Qué triste sería eso. Ahora, si una persona sabe que yo soy creyente, una persona incrédula sabe que yo soy creyente, pues peor tantito, hermano. Porque si usted sabe que es creyente, la persona sabe que es creyente y usted no le hizo una presentación clara del evangelio, imagínese. Dice la Biblia que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Mire, sí, el versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, nuestro sentir debería de ser hablar de Cristo. ¿A quién? A todo aquel que se nos atraviesa enfrente, hermano. ¿Se acuerda de ese himno que dice, háblales de Cristo? Si sientes compasión por tus amigos, si sientes compasión por los perdidos, dice, háblales de Cristo. Cuéntales del cielo. Diles lo que Cristo hizo por ti. Amén. Qué tremendo que ahora todo cristiano debería de tener los elementos necesarios para poder hablar de Cristo, hacer una presentación clara del evangelio, hermano. Yo me sorprendo de cuántos cristianos, hermano, no saben compartir el evangelio, no saben ganar un alma para Cristo. Ahora, después de este estudio de Eclesiastés viene mayordomía. Después de mayordomía viene, vamos a hablar sobre evangelismo, ¿verdad? También para aprender paso a paso cómo compartir nuestra fe. Pero este es un adelanto, amén. Punto número 1, las 4 partes de la Gran Comisión. Tenemos aquí las 4 partes de la Gran Comisión. Vamos allá a Mateo capítulo 28. Las 4 partes de la Gran Comisión. Lo primero que usted debe de entender es el mandato de Cristo. El mandato de Cristo consta de 4 partes. Número 1, id. Id. ¿Qué quiere decir eso? No debemos esperar a que la gente venga, hermanos. Que la gente venga a nosotros. No, es que yo no le he hablado a nadie de Cristo, pastor, porque nadie me ha preguntado. Mire, usted está esperando que la gente venga y le pregunte. Ciertamente hay quienes nos van a preguntar, mira, tú eres creyente, tú eres cristiano, tú eres, porque veo que hay algo diferente en ti. Muchas veces eso va a suceder, pero no siempre. Por eso la Biblia dice, id. Eso implica movernos. Eso implica dejar nuestro lugar y vamos, hermano. Y dice la palabra de Dios que dice que debemos de ir por los vallados, por los caminos, por las plazas. Amén. Y dice que debemos de ir. Ir. Dice ahí el versículo 28, versículo 19. Por tanto, id. Y tiene una coma. ¿Cierto o no es cierto? Id. El Señor nos enseña que nosotros tenemos que ir a la gente. La gente no se va a... Muchas veces la gente no va a venir y nos va a preguntar. Nosotros tenemos que tener la iniciativa. Y ese ejemplo lo tenemos de Dios. Dios tomó la iniciativa para nuestra salvación. Dios nos buscó. Cuando decimos que nosotros aceptamos a Cristo, lo estamos diciendo a la inversa, porque nosotros no aceptamos a Cristo, Cristo nos acepta a nosotros, hermanos. Él nos buscó, Él nos busca. Amén, hermanos. Y dice la Biblia, ese pasaje, ¿verdad? Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos en el pecado, en la maldad, y hemos sido encontrados. Amén. Cristo nos buscó. Entonces la primera parte de la Gran Comisión es ir. La segunda parte es hacer discípulos. Ve ahí la siguiente frase. Ir. Y luego dice, hacer discípulos. Eso es lo que nosotros llamamos evangelizar o ganar un alma para Cristo. Utilizamos esa expresión porque esa expresión es bíblica. La Biblia habla de ganarte a otra persona para Cristo. Dice 1 Corintios 9, versículo
19. Aquí Pablo, ya lo mencionamos, pero Pablo habla de ganar a otros. Mire ahí, capítulo 9, versículo 19, dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Versículo 21, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Versículo 23, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Cuando nosotros decimos que ganamos a una persona para Cristo, ganamos un alma para Cristo, no estamos diciendo que nosotros somos los que hacemos todo el trabajo, hermano. Pero sí tenemos una parte, porque hay que ir, porque hay que predicar. Y eso no lo va a hacer Dios por nosotros. Dios nos mandó a nosotros. Hermano, esa fue la manera en que Dios estableció que el mundo, que las personas conocieran el evangelio, conocieran a Cristo a través de nosotros, los que ya conocemos. Alguien dijo que Dios pudo haber escrito el plan de salvación en cada hoja de los árboles, para que así los hombres lo leyeran y conocieran al Señor. Pero Dios quiso que fuera a través de aquellos que ya han sido redimidos por la sangre de Cristo, que vayan y le cuenten y le compartan a aquel que no ha conocido. Usted conoció, usted lo debe de compartir. Lo debes compartir. ¿Se acuerda de ese himno? Lo debes compartir, dice el himno. Dice, con una sola chispa se enciende un fuego. Y los de alrededor se calientan. Así es el amor de Dios, dice, cuando llega al corazón. Hermano, cuando usted predica el evangelio, algo va a suceder. Mire, todos los que estamos aquí, alguien nos habló de Cristo. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque un día llegó un hermano a mi casa a tocar y me predicó el evangelio. Me habló de Cristo. Qué bendición si alguien llegó a tu puerta. Amén. Cada aquí fue diferente la manera en que nos hablaron de Cristo, pero alguien tuvo que hablarnos, hermano. Dios quiere que los ganemos. Amén. Letra C, bautizarlos. Primero debemos de ir, debemos hacer los discípulos, debemos ganarlos para Cristo. Y dice el versículo 19, estamos en Mateo 28, versículo 19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo debemos de ir y ganarlos para Cristo, ahí no acaba todo. Nuestra responsabilidad es guiarlo o enseñarlo para que se bautice. Nuestro deseo, nuestra meta es que esa persona se bautice, hermano. La mayoría de los cristianos comparten el evangelio y muchas veces hablan de Cristo a la persona, pero la abandonan. Hermano, si tú ganaste a una persona para Cristo, tú eres responsable de esa persona. Puedes invitarlo a la iglesia. Puedes enseñarle la palabra de Dios. ¿Cómo se va a bautizar? Bueno, invítalo a la iglesia. Amén. Aquí bautizamos. Somos una iglesia bautista. Amén. Bueno, la mayoría muchas veces se desentienden de las personas a las cuales han ganado para Cristo. No hemos entendido que parte de la gran comisión es bautizarlos. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y para sorpresa de muchos, fue el mismo día. No fue después de un mes. No, es que no me siento preparado.
hermano, lo que te prepara para ser bautizado es recibir a Cristo. Es el único requisito que vemos en el libro de los Hechos para que una persona se bautice, es ser salvo, es recibir la palabra, es tener a Cristo en su vida. Eso es lo que te prepara. Eres salvo, estás listo, estás preparado para bautizarte. Solamente tienes que querer bautizarte, porque es un mandato. Amén. Y así como en el libro de los Hechos, puedes ver ese ejemplo. Todos los ejemplos que vienen a continuación son inmediatamente de la salvación, inmediatamente, a veces el mismo día, a veces en el mismo instante. Dice que el etíope, eunuco, iban en el carro y le iba predicando Felipe. Y luego vieron agua y aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendieron ambos al agua y se bautizó. El mismo instante, hermano. Claro, tiene que estar seguro de que ha creído. Amén. Ahora, esto es importante, hermano, porque hay quienes enseñan que es un proceso hasta que estás preparado. Si la persona es salva, está lista. Ese es todo el requisito, hermano, que vemos en la palabra de Dios. Se lo podemos ver. El carcelero de Filipos dice que era de madrugada y se bautizó. Les hablaron el evangelio. Y en la misma hora, en la madrugada, ¿se imagina bautizarse de madrugada? Pero son las 3 de la mañana. No importa, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Y él con toda su casa, dice la Biblia. Qué tremendo, hermano. Hay que enseñarles, hermano. Hay que bautizarles, perdón. Hemos dado una clase sobre qué el bautismo, ¿verdad? Todo lo que implica el bautismo. Es un símbolo, es para obedecer, en fin, ¿verdad? No vamos a dar ese tema ahorita porque estamos enfocados en este tema de compartir la fe. Letra D, enseñándoles, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id, haced discípulos, bautizarlos y después enseñarlos. Mira, hermano, cuando una persona empieza a venir a la iglesia, se bautiza, hermano, no la podemos abandonar. Tenemos que enseñarle. Ahora, aquí es donde entra la responsabilidad de aquellos que ya conocen, de aquellos que ya saben. Qué bonito es discipular, hermano. Qué bonito es enseñarle las principales verdades de la palabra de Dios a otro cristiano, a otro creyente. Y que ese creyente, ¿verdad?, aprenda, porque nosotros fuimos de bendición. ¿Ha discipulado a alguien? ¿Le ha enseñado las principales verdades a algún cristiano? Dice, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. Ahora, nosotros, hermano, hemos venido trabajando de esta manera. Discipulamos a las personas que asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren venir a la iglesia, quieren que la iglesia vaya a su casa. O sea, que la iglesia se haga en su casa. No, es que a mí no me gusta congregarme, yo prefiero que vengan a mi casa y me enseñen. Y todo el que quiera venir, yo lo recibo. He encontrado personas así, ¿no? ¿Podemos hacer un devocional en una casa? Sí. ¿Podemos hacer un culto especial en una casa? También, hermano. Pero hay que aprender la importancia de congregarnos como iglesia. Cuando te congregues como iglesia, dice Pablo, la iglesia tiene que tener un día específico, un lugar definido. Amén, hermanos. Cuando te congregues como iglesia, pero dice enseñándoles, hermano. ¿Podemos tener el discipulado en la casa de la persona? Sí, hermano. Pero si tú vas a discipular a alguien, hermano, primero que ya sea salvo. Amén. Esa es la única condición. Si ya se bautizó, mucho mejor. Aún si no se ha bautizado, bueno, empieza a discipularlo, hermano. Empieza a enseñarle la palabra de Dios. Vea, hermano, que ese es el trabajo que quiere que hagamos nuestro Señor Jesucristo. Usted debería estar haciendo ese trabajo. Amén. La iglesia debe de estar haciendo ese trabajo. Ese enfoque es el que debemos tener como iglesia. Nuestra preocupación es que la gente sea salva, que la gente se bautice, que la gente, ¿qué más? Sea discipulada. Y para que eso suceda, hay que ir.
Hay que ir. Amén, hermanos. Hay que ir. ¿Está usted yendo? Si usted no va, ¿cómo van a escuchar el evangelio? Mire lo que dice, bueno, ahorita vamos a ver ese versículo. Un punto número 2, los 4 elementos necesarios para ganar almas o para predicar el evangelio. Si usted va a predicar el evangelio, necesita 4 elementos. Número 1, necesita a un pecador. Mire Hechos 8:26. Aquí tenemos la historia de aquel etíope que había venido a Israel para adorar. Dice la Biblia que había estado en Jerusalén, hermano. Pero regresaba sin haber escuchado el evangelio. ¿Por qué no fue salvo? Nadie le habló. Ahora vamos a ver con la ilustración de este hombre o con la ilustración de esta persona cómo es que necesitamos esos 4 evangelios, esos 4 elementos, hermano. Hechos 8:26, ¿lo tiene ahí? ¿Sí están conmigo, hermanos? Ok, qué bueno que sí están despiertos, hermano. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra de Dios aquí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta, regresaba leyendo la Biblia. Él estaba leyendo, hermano. Sigue diciendo ahí, ponga atención, dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo, Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Hermano, lo primero que necesitamos es a una persona para hablarle de Cristo. Aquí está esta persona, el ejemplo. Aquí está esta persona. Esta persona hasta está leyendo la Biblia, pero no había entendido lo que decía la Biblia. Hermano, para usted y para mí ya es común lo que se habla en la iglesia muchas veces. Hablamos del pecado, hablamos del cielo, hablamos del infierno, hablamos de la condenación, hablamos de la salvación. Para usted estas cosas ya las sabe, ya las conoce, ya está familiarizado con muchas de estas cosas. Pero la gente que nunca ha escuchado, nunca ha leído la Biblia, y usted le empieza a hablar, y me dijo un señor, mira, no, parece que me estás hablando en chino, no te entiendo nada. Muchas veces así pasa. Entonces uno tiene que ir con más con más, ¿verdad? Con más paciencia, explicando claramente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos a un pecador. Ahora, ¿hay pecadores? Abundan los pecadores. Sobran los pecadores. Hermano, hay mucha gente allá afuera. ¿A quién debemos de ir? Dice la Biblia, a todo el mundo. Mateo dice a todo el mundo. Marcos dice a toda criatura. Lucas dice comenzando desde Jerusalén. En Hechos capítulo 1, versículo 8, id. Dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿a quién debemos hablarle? A todo aquel. No importa la etnia, no importa el país, no importa, a toda persona debemos de ir, hermano. Toda criatura, dice la Biblia. Ahí la importancia de la obra misionera. Nosotros como iglesia tenemos un límite geográfico. Por más que queramos avanzar, un día vamos a tener un tope al cual ya no podamos ir más allá de donde. No sé hasta donde el Señor nos permita predicar. Vamos a ir hasta donde el Señor nos lo permita físicamente. Amén. Pero tenemos un límite. Entonces ahí entra la labor misionera. Hombres y mujeres que Dios llama para ir más allá de donde la iglesia no puede ir. Puede ser otro municipio, puede ser otro estado, puede ser otra nación. Amén. Qué bendición
que se levanten de entre nosotros, hombres y mujeres, que vayan más allá de donde nosotros no podemos ir. Amén, hermanos. Así es que si Dios te llama a ir y llevar el evangelio, adelante, hermano. Amén. Adelante. Es un llamado de Dios. El pecador, número 2, o la letra B, la palabra de Dios. Primero necesitamos un pecador, ¿no? Número 2, necesitamos el siguiente elemento, es la palabra de Dios. Vea, hermano, que lo que usó Felipe para hablarle al eunuco fue la palabra de Dios. Partió de la palabra de Dios. No llegó y solamente le dijo, ¿quieres ser salvo? Haz esta oración. ¿Le dijo eso? No, no le dijo, haz esta oración. Le empezó a explicar la palabra de Dios, hermano. Y eso es lo que tiene que hacer un ganador de almas. Eso es lo que usted tiene que hacer cuando le habla de Cristo a una persona. Explicarle la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que produce fe. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Dice la palabra, dice aquí en el capítulo, versículo 30, 8:30. Y el Espíritu le dijo, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Isaías 53. Qué tremendo, hermano. ¿Ha leído Isaías 53? Léalo. Dice ahí, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, y anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Hermano, cuando usted le hable a otra persona, háblele el evangelio. Usted le puede hablar muchos temas, pero si no le habla el evangelio, muchos cristianos se empiezan a hablarle a personas y le hablan del diezmo, y le hablan de la vestimenta, y le hablan de la idolatría. Hermano, háblale de Cristo. Háblale de Cristo. Él es el Salvador. Háblale el evangelio. El evangelio, hermano, cuando la Biblia habla del evangelio, el evangelio son buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. El evangelio son las buenas noticias de que en Cristo tenemos vida, tenemos perdón de pecados. En Cristo. Hay buenas noticias en Cristo. Amén. Hay perdón, hay salvación, hay vida eterna en Cristo. Eso es lo que yo quiero comunicar. Y hermano, tengo que centrarme en que la persona entienda el evangelio. No que entienda hay muchos otros temas, hermano. Pero mi deseo es que ella entienda el evangelio. Dice aquí, partiendo de esta escritura. Ahora, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Primera de Pedro 1:23. Voy rápido, hermano, porque nos quedan. Primera de Pedro 1:23. Espero que algo esté aprendiendo, hermano. Yo sé que muchas de esas cosas usted ya lo sabe, pero eso es una bendición cuando podemos ir añadiendo otra cosa. Agarro otra cosa y soy más eficaz en la tarea que estoy haciendo para el Señor. Dice aquí la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, versículo 23. Fíjese lo que dice, siendo renacidos. ¿Por qué dice renacidos? Porque el cristiano tuvo dos nacimientos. El nacimiento físico y el nacimiento espiritual. ¿Quieres saber más sobre el nacimiento espiritual? Juan capítulo 3. Léalo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dijo Nicodemo. ¿Puede acaso entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Bueno, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por la qué?
palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios contiene el evangelio. Entonces yo tengo que mostrarle el evangelio con la palabra de Dios a la persona. No solamente ponerlo a que haga una oración. Necesita la persona conocer, saber. Amén, hermano. Una oración no salva, hermano. A veces decimos, no, es que yo ya hice la oración de fe. Pero si oraste, dice que podemos orar sin entendimiento. No se trata de orar por orar. Dice, ahorita lo vamos a ver, hermano, un poquito más sobre eso. Pero mire, la letra C, el Espíritu Santo, el tercer elemento es el Espíritu Santo. Dios no ha cambiado, su forma de trabajar es la misma. Él nos dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer la obra de Dios. Mire, Hechos 8, versículo 29. Hechos 8, versículo 29. Dice aquí, y el Espíritu dijo: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermano, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Bueno, primero dice la Biblia que es el que nos va a capacitar, porque Hechos capítulo 1, versículo 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos pasajes sobre esto, pero mire, voy a mencionar dos pasajes clave nada más. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De acuerdo a la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 13, el Espíritu Santo viene en el momento de la salvación. Cuando usted es salvo, el Espíritu Santo viene a hacer morada a su ser. Ahora usted se convierte en morada del Espíritu Santo. Pablo dice, templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a capacitar. Mire lo que dice Juan capítulo 16. Ya ustedes saben a dónde voy, ¿verdad? Juan capítulo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. El título de la Biblia muchas veces dice la obra del Espíritu Santo. Estamos en el versículo 5. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire lo que dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, es el tercer elemento. De acuerdo a la Biblia, es el que nos da poder. De acuerdo a la Biblia, es el que nos guía. De acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo, hermano, es el que produce convicción en la persona. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la persona escucha, pero el Espíritu Santo está hablando a su corazón. De acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo es el que produce la convicción, es el que convence al pecador, el que le ayuda a entender su condición. La persona está muerta en sus delitos y pecados, y el Espíritu Santo le hace consciente de la necesidad que tiene. Amén, hermanos. Entonces nosotros proclamamos, nosotros hablamos a los oídos mientras el Espíritu Santo habla al corazón.
Así que no piense que es un trabajo que depende completamente de usted. Usted tiene una parte, pero el Espíritu Santo es el que obra la regeneración, es el que obra el nuevo nacimiento. Dice, ese nacimiento viene por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Ahí en Tito 3:3 habla de ese nuevo nacimiento, y ahí podemos ver algunos otros pasajes. Vamos a verlo rápidamente, hermano. Ahí en Tito, la carta a Tito. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está hablando de eso es lo que sucede en un nuevo nacimiento, una regeneración. La palabra regeneración es dar vida. Eso es lo que sucede cuando Cristo nos salva. Él nos da vida, nos hace participantes de la vida eterna. Amén, hermanos. Nacemos espiritualmente, pero es obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Es una obra que Dios hace a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es el tercer elemento. Y el cuarto elemento es el evangelizador o el ganador de almas. Mira ahí, regrese ahí a Hechos capítulo 8. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve. ¿Sí se da cuenta? ¿A quién le habló? A Felipe. Felipe era el creyente. Felipe era el que ya conocía. Dios usa personas para dar a conocer el mensaje de salvación, para predicar el evangelio. Hermano, Dios usa personas. Aquí está usando a Felipe. Y Felipe obedeció al Señor. Amén. Felipe obedeció. Ahora, tenemos pecadores, tenemos palabra de Dios, tenemos Espíritu Santo, pero lo que no tenemos son ganadores de almas. No tenemos evangelizadores, es lo que más necesitamos. Los cristianos no quieren ganar almas, hermano, no quieren predicar el evangelio. No es que yo no sé, no es que yo no estoy capacitado, no es que de gracia recibiste, dad de gracia, dice la Biblia. ¿Has recibido el evangelio? Da el evangelio, hermano. Romanos 10:14. Mire cómo lo explica Pablo aquí, para que quede sin excusa. Romanos capítulo 10, versículo 14. Hermano, hay gente, hay personas a las que usted tiene acceso, a las que yo no tengo acceso. ¿Quién les va a hablar de Cristo a ellos? Usted es el cristiano. Mire, la palabra cristiano es un pequeño Cristo. Y ese título se le dio a los seguidores de Cristo. No fue un título que se impusieron. Hermanos, nos vamos a llamar cristianos. No, la gente vio a los creyentes y dijo, estos se parecen a Cristo. Y en un tono de burla le llamaron cristianos. Esos son cristianos porque siempre andan como Cristo. Fue despectivo, pero para nosotros es un privilegio llamarnos cristianos. Amén, hermanos. Entonces la palabra cristiano es un pequeño Cristo. Mire, el Cristo que tienen las personas es usted. El Cristo más cercano, hermano. El cristiano, un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo, es usted. ¿Quién les va a hablar? Usted, hermano. Ese fue el plan de Dios. El plan de Dios fue, hermano, que a todo lugar llegara un pequeño Cristo.
Personalmente, Cristo se desarrolló en un área geográfica muy pequeña, pero el plan era llegar a todo el mundo. Entonces, Dios quiso que usted, que ya conoce el Evangelio, pudiera darlo a conocer a otro que no ha conocido el Evangelio. Entonces vamos a avanzar aquí, hermanos. Estamos en Romanos 10, 14. ¿Sí lo tiene? Voy a leer los versículos. Versículo 8 en adelante dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, amén, gloria a Dios por ello. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, se requiere que alguien vaya, que alguien predique, que alguien anuncie. Y mire la tremenda frase que sigue ahí: como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, necesitamos evangelizadores. Evangelizar, dijo alguien, es un mendigo diciendo a otro mendigo dónde encontrar comida. Nosotros hemos encontrado el pan de vida, el agua de vida, y nos hemos saciado. ¿Cómo es posible que no queremos hacerle saber a aquel que está en necesidad dónde encontrar esa comida? En Cristo. Amén, hermano. Vamos a terminar con ¿en qué punto vamos? ¿En el 3, hermano? ¿En el 2? En el 2, vamos en el 3. Vamos al 3, hermano. Sí, acuérdense que son 4 principios, hermano. Primer principio, ya dije son 4, pero dentro de esos 4 son esos. Dentro de cada punto son 4. Las 4 partes de la gran comisión, ya lo vimos. Número 2, los 4 elementos necesarios para ganar almas o para evangelizar. Número 3, los 4 pasos del plan de salvación. Es el punto número 3. Los 4, ya se enredaron todos, hermano. Los 4 pasos del plan de salvación. Si usted quiere hablar de Cristo, compartir el Evangelio, bueno, usted puede hacer un mapa en su Biblia, hermano. Y usted puede compartir estos 4 principios básicos a la persona, para que ella pueda entender el plan de salvación, ella pueda entender el Evangelio. Amén, hermanos. Si usted quiere explicar el Evangelio, tiene que explicar estas 4 cosas. Número 1, bajo el punto número 3. Primero le explicamos, reconozca que es pecador. Le explicamos acerca del pecado. Mi propósito, hermano, en este punto es que la persona entienda su condición. ¿Y cuál es la condición de toda persona? Romanos 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Es lo primero que le enseñamos a las personas, porque de acuerdo a la palabra de Dios, la persona tiene que entender su condición. Si la persona no conoce su condición, ¿cómo puede buscar una solución? Condición. Primero le mostramos su condición y luego le mostramos la solución. ¿Cuál es la condición? Somos pecadores.
¿Quiénes han pecado? Todos han pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Un justo, de acuerdo a este pasaje, es el que nunca ha pensado el pecado ni lo ha practicado. ¿Y quién conoce usted justo? Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. ¿Qué es pecado? Todo aquello que va en contra de la ley de Dios y de sus mandamientos. Todo aquello que va en contra de Dios y de sus mandamientos. Pecado. Le mostramos a la persona la condición en la que encuentra, está en pecado. Todos hemos pecado. Amén, hermanos. Letra B. Le mostramos que el pecado tiene una consecuencia. El pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado, hermanos? Mire, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ahora, Romanos 6:23 dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿De qué muerte habla? Bueno, de la muerte física y de la muerte espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos vamos a morir físicamente porque todos hemos pecado, dice la Biblia. Pero la Biblia no solamente habla de la muerte física, habla de la muerte espiritual. La segunda muerte, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Qué bendición, hermano, es que yo pueda llevar a la persona por la Biblia y mostrarle su condición. ¿Cuál es su condición? Ha pecado. ¿Cuál es su condición? El pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El pecado nos separa, el pecado nos condena. Dice aquí Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Su pecado tiene una consecuencia, el pecado tiene una consecuencia, el pecado nos separa, el pecado nos condena. 20:14. Y la muerte y el Hades, Apocalipsis 20:14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, entendemos que el pecado separa, el pecado condena. Si una persona muere en pecado, esa persona está alejada de Dios. Por tanto, esa persona pasará a la condenación. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? En relación al pecado. Entonces, esta es la condición de la persona delante de Dios. Ha pecado, está separado, por tanto, hay una condenación eterna. Amén. Esa es la primera parte. Ahora viene la solución, las buenas nuevas. Amén. El punto número 3. Crea o reconozca o crea que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Mire Romanos 6:23, pero el versículo, la segunda parte. Romanos 6:23 B. Dice, porque la paga del pecado es muerte, la primera parte, y luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Esa palabra en Cristo es muy importante, hermano. Y eso es lo que tenemos que explicarle a la persona, ¿verdad? Que entienda que la vida eterna, la salvación, no está en una iglesia. Está en Cristo. No está en una religión. Está en Cristo. Cristo es el que salva, no una religión, no una iglesia. Cristo fue el que murió y Cristo fue el que resucitó. Murió por nuestros pecados, resucitó para darnos vida eterna. Hay muchos pasajes que yo puedo mostrar, pero de los más comunes que yo muestro, Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Mire lo que dice, por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, hermano. Amén. Él murió por nuestros pecados. Mire, otro pasaje que es juntamente con estos, es clave. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice la palabra de Dios. Entonces, en este punto, hermano, es importante que si yo estoy mostrándole a la persona la solución, ¿cuál es la solución? Cristo murió. ¿Murió por qué? Murió por nuestros pecados. Amén. Y resucitó para darnos vida eterna. Número 4. El punto número 4 es importante, hermano, porque es ahí donde usted va a guiar a la persona a que clame a Cristo. Y dice aquí, reciba a Cristo como su Salvador. Romanos 10, 9 y 10. Miren lo que dice ahí, Romanos 10, 9 y 10. Se lo estoy dando de la forma más sencilla posible, hermano. Yo sé que algunos se van al Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento y luego sacan una historia y luego sacan otra historia. Eso usted lo va a ir haciendo conforme pase el tiempo, ¿verdad? Pero básicamente, hermano, esto es el Evangelio. Amén. Que la persona entienda, soy pecador. El pecado me separa de Dios, me condena. Pero Cristo vino a morir por mis pecados, pero no solamente murió, resucitó para darnos vida eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. ¿Por qué la salvación está en Cristo? Porque Él murió por nosotros. Ahora, ¿quién más podría morir por nosotros? Nadie más podía morir por nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que fuera de Dios no hay vida. La vida que nosotros tenemos, hermano, no es nuestra. Nosotros no tenemos potestad sobre la vida. La fuente de la vida es Dios. Amén, hermano. Por eso es que Cristo resucitó. Él puso su vida y Él volvió a tomar su vida. Pero nosotros no podemos, no tenemos potestad sobre la vida. Y fuera de Dios, nadie puede resucitar. Usted puede investigar. Mahoma sigue estando en su tumba. Buda sigue estando en su tumba. Y todos los demás siguen estando. Pero Cristo resucitó. De la diferencia, hermano. Cristo resucitó. ¿Verdad? Y si Cristo resucitó, le dijo Él a María y a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces no estamos, nuestra fe no está basada en un Cristo muerto, está en un Cristo vivo, resucitado. Y si usted, y esa es la bendición y la promesa de Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 5:24, de cierto digo, oye mi palabra y cree el que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremendos pasajes, hermano. Entonces, crea y reciba a Cristo como Salvador. Dice Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Antes de la oración hay que creer. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Hay que creer que Él resucitó. Hay que creer que Él murió. Dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que tenemos que creer. Tenemos que creer que Él murió y tenemos que creer que Él resucitó. ¿Usted cree que Cristo murió? ¿Usted cree que Cristo resucitó? Entonces dice,
Con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación, dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire el 11 y 12. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será todo aquel, ahí está incluido usted, estoy incluido yo y todas las personas, todo aquel. No hay diferencia entre judío y griego. No importa si eres mexicano, no importa si eres venezolano, no importa si eres... No importa. Si crees, puedes ser salvo. No hay diferencia entre judío y griego. Amén. Eso es importante, hermanos. Lo importante es creer. Entonces, si la persona cree que Cristo murió y que